se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda denunciar a fuego urgente que Jesús está volviendo. Estamos viviendo en los umbrales mismos del fin de este mundo. Los acontecimientos finales, la crisis final, se aproxima a pasos vertiginosos. Pero aquellos que no poseen el Espíritu de Dios no perciben esa realidad. El Señor espera que los soldados fieles estén dando el sonido certero a la trompeta. Hermanos queridos, Dios nos ha llamado a ser valientes. Hay otro texto de la palabra de Dios que le llama a los que arrebatan el reino de los cielos violentos. Esta palabra puede ser mal interpretada cuando no se tiene el Espíritu de Dios. Pero cuando se tiene el Espíritu de Dios, el Señor te da el significado correcto mediante el poder de su Espíritu. Esa violencia no es en el sentido de la violencia del ser humano, sino en la decisión firme e inquebrantable que hace un hijo de Dios dispuesto a ser vituperado, dispuesto a perder sus bienes, más que los bienes, dispuesto a perder su propia vida por aquel que lo entregó todo por él, primeramente. Hablemos con Dios. Postrados ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre poderoso, tu pueblo se postra ante ti en este momento, en las primeras horas sagradas de este santo día, dispuesto, Señor, a humillar nuestros corazones, a humillar nuestras almas delante de ti, para que tú desciendas con el poder de tu Espíritu y rebose nuestras almas para escuchar tu voz, para hablar tu voz y para obedecer tu voz. En el nombre precioso de aquel que se dejó arrastrar por las calles por causa nuestra para darnos ese precioso tesoro de salvación, te lo imploramos. Amén. Amén. Apreciados hermanos, el tiempo se acaba. El Señor en su misericordia nos ha dado un tiempito para que nosotros perfeccionemos el carácter. Hermanos queridos, la fe sin obra es muerta. Nadie que no esté obrando está perfeccionando su carácter. Vamos a escuchar esta estrofa de este hermoso himno 367 por un momentito.
sembrando está tu palabra, te hallas durmiendo quizá. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy? Esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Te dio tu gracia, tú que le darás. Hermanos queridos, Dios nos dio lo más caro que pueda existir en el universo infinito. Hermanos queridos, si juntásemos todos los mundos que hay en el universo infinito, nótese que la Tierra ahora mismo está valorada en muchos millones de dólares. Podríamos decir que es un número infinito. Pero no solo la Tierra, aún en su estado de imperfección, es cara. Los mundos que rodean el universo son caros. Si juntásemos todos esos mundos, hermanos queridos, el precio de todos esos mundos sería un valor incalculable. Nótese que el espacio es infinito. Si tomásemos una nave espacial en cualquier dirección del universo, norte, sur, este, oeste, y esa nave la mantuviésemos corriendo en el transcurso de la eternidad futura, nunca llegaríamos al final. ¿Sabían eso? Y estaríamos viendo mundos y pasando mundos, viendo mundo y pasando mundos. Hermanos queridos, si juntásemos todos esos mundos, ¡cuánta riqueza! Para pagar la culpa del pecado, hermanos, no hubiese sido suficiente. Todos esos mundos no son más valiosos que la sangre preciosa del mismo Dios. Hermanos, lo más caro Dios entregó por nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros por Él? Veamos brevemente en las Santas Escrituras un texto inspirado. Es la palabra del mismo dador de la vida. San Mateo, en el capítulo 5, el capítulo de las bienaventuranzas, leamos a partir del versículo 11. Bienaventurados sois. Bienaventurados es bendito 7 veces, que es el número perfecto. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros están vituperando o están persiguiendo por causa de Cristo? Sigamos leyendo. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Quién está siendo calumniado? Siendo acusado mentirosamente. Para ellos
el dador de la vida, el maestro de los maestros, tiene este mensaje. Está en el próximo texto, verso 12. Gozaos y alegraos. Alabado sea el nombre de Dios. Nótese, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, es un privilegio ser vituperado y ser perseguido por Cristo. La historia del cristianismo nos enseña a nosotros que el cristianismo siempre se ha predicado bajo persecución. Siempre se ha predicado bajo deshonra de los que odian la verdad, bajo acusación mentirosa y bajo persecución. Pero nada de esto debe de ocasionarnos ningún tipo de desánimo. Hermanos, hay un breve tiempo que el Señor nos ha dado y hay que echar mano del arado. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Hermanos, hay que aprovechar cada instante, cada momento, cada día, cada semana, cada mes, cada año, para nosotros testificar por quien se entregó por nosotros primeramente. Dijimos que la historia del cristianismo es una historia que está plagada de sangre, apreciados hermanos. Y si nosotros damos un vistazo a la vida de Cristo, vamos a ver que Él fue el mártir de los mártires. Pero los que lo precedieron a Él, esos profetas, todos sufrieron por Cristo, aún no todos fueron mártires, pero todos sufrieron persecución. No hubo un solo profeta de Dios que no sufriese persecución. Si pudiésemos detallar uno por uno de aquellos que sufrieron el martirio, el tiempo no nos daría. Hermanos queridos, en la primera familia que pobló la tierra, aquel que decidió ser la simiente de Cristo sufrió el martirio. Abel fue muerto por su hermano. ¿Cómo Caín mata a su hermano Abel sin haber visto la muerte, sin nunca haber visto un acto de esa naturaleza? Hermanos queridos, Satanás es quien persigue a los que predican, a los que viven de verdad este mensaje. De manera que no podemos asombrarnos que en el transcurso de la historia, los profetas Jeremías, Isaías, todos ellos fueron perseguidos de alguna u otra manera y otros sufrieron el martirio. Ya Cristo, cuando estuvo en esta tierra 2000 años atrás, les dijo a los que profesaban ser su pueblo, ¿a cuál de los profetas, a cuál no persiguieron vuestros padres, vuestros antepasados? A todos los persiguieron, hermanos. No hubo un solo profeta, aunque no todos fueron mártires físicamente hablando, no hubo un solo profeta que no fuese perseguido, que no fuese vituperado.
Hermano, pero Cristo no le está hablando al mundo en ese texto. Cristo le está hablando al pueblo que profesa ser de Dios. Nótese que el pueblo que profesa ser de Dios es quien levanta su mano, como lo dijo Cristo. El que mete su mano conmigo, el que come junto a mí, es que va a levantar su mano contra mí. Hermanos, la historia se repite y debemos estar alerta y debemos gozarnos y alegrarnos. Cuidado, cuidado, si no te gozas cuando eres vituperado, no te está moviendo el Espíritu de Dios, porque esa es la orden que tenemos del gran Maestro. Mis hermanos, la historia de los que decidieron ser discípulos de Cristo está bañada de sangre. No hubo un solo de los discípulos de Cristo, de los apóstoles que anduvieron con él, que no fuese muerto de manera agresiva. El mismo Juan, el revelador, el que escribió el libro de Revelación o Apocalipsis, fue introducido en un cardero de aceite caliente, hermanos queridos. Pero Jehová Dios le preservó la vida. Brevemente, en una panorámica podemos ver que Jacobo, uno de los discípulos de Cristo, murió decapitado por órdenes del rey Herodes. Ahí está en Hechos 12, verso 2. Pedro, entendemos que sufrió el martirio en Roma durante el reinado de Nerón. Por petición del mismo Pedro, fue crucificado con la cabeza para abajo. Él no se sintió digno de morir en la misma manera que murió su maestro. Andrés, al llegar a una ciudad de Mesopotamia, en uno de sus viajes misioneros, fue crucificado en una cruz, como lo fue Cristo. Marcos murió arrastrado, hermanos queridos, por el pueblo de Alejandría en la fiesta dedicada al ídolo Máximo. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado a espada en Jerusalén por orden del rey Agripa en el año 44 de la era cristiana. Hermanos, Felipe fue azotado, puesto en prisión y después crucificado en Asia Menor en el año 54. Bartolomé fue el primer ministro que se fue a predicar el mensaje a tierras paganas y murió crucificado por un grupo de fanáticos idólatras. Tomás, llamado también Dídimo, predicó el evangelio en otras ciudades fuera de Jerusalén también, y debido al enojo de los sacerdotes paganos fue atravesado con una lanza. Lucas, médico, fue colgado en un olivo por los sacerdotes idólatras de Grecia. Mateo fue atravesado con una lanza en Etiopía. Santiago, el hijo de Alfeo, fue crucificado en Egipto. Nótese cómo Satanás persiguió a estas personas que habían dedicado su vida al dador de la vida. Santiago el justo, según un historiador del siglo II, fue arrojado por los fariseos desde el pináculo
a garrotazos, mientras él de rodilla hacía oraciones por sus verdugos. Judas, no el Iscariote, sino el bueno, como se le llama, fue crucificado, otro que crucifican, en una ciudad de Mesopotamia. Simón, aunque no se registra su fallecimiento de manera exacta, fue líder de un grupo que predicó la verdad, pero se entiende que también murió crucificado o murió o sufrió el martirio. Matías, el escogido para tomar el lugar de Judas, fue apedreado en Jerusalén y después decapitado. Pablo no anduvo con Cristo, hermano, pero todos sabemos que Pablo fue decapitado. Esa información la tenemos bien clara en las Sagradas Escrituras, en la misma Biblia. Se le llevó su cabeza a una guillotina, hermanos queridos. Y en vez de cortar una resma de papel, se cortó la cabeza de un ser humano. Su cuerpo quedó en un lado y su cabeza fue al otro lado. Esto sin rememorar todos los sufrimientos que estos hombres pasaron por el dador de la vida. Hermanos, la historia se ha venido repitiendo en el transcurso de los siglos. Aún todavía no había iniciado el período profetizado por el profeta Daniel, por el profeta de Patmos, el profeta Juan. Aún no había iniciado ese período de los 1260 días o años. Iniciaron más allá de la era apostólica, en el año 538. Allí inicia un periodo largo, porque pasarían 1260 años, 3 días y medio proféticos. Hermanos, ese 3.5, Jehová nos está dando una clave. ¿Sabes quiénes la entenderán? Solamente los que humillen sus almas completamente ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nótese, 3 días y medios proféticos simbolizan los 1260 años. 3 días y medio. 3 años y medio pasa Cristo en su ministerio. Cuando muere Cristo, 3 años y medio se cumplen las 70 semanas con el apedreamiento de Esteban, y pudiéramos hablar mucho de 3 días y medios. Hermanos queridos, lo más importante es perfeccionar el carácter, no son las fechas. Pero las fechas que Dios nos da, debemos estudiarla a la luz del poder de su Santo Espíritu. Mis hermanos, inician esos 1260 años y mueren bajo las espadas, bajo los rifles inmisericordes de Roma papal. Millones y millones de verdaderos hijos de Dios llamados herejes. Ahí podemos entrar entonces a la historia de Juan Hus. Hubo uno que lo precedió, a Juan Hus y a Jerónimo.
Pero el Señor no permitió que le mataran. A Juan, el Señor lo libró para que él pudiese hacer la obra de predicación y traducción. Tradujo la Biblia completa desde el latín al inglés. Hermanos queridos, pero ¿qué hacen con Juan Hus? Lo llevan, un hombre de la alta alcurnia, de la alta clase, un hombre inteligente, rector de universidades, lo llevan a la hoguera y le incendian como si fuera un basurero. Y era un ser humano precioso que estaban quemando, hermanos queridos. Así hicieron con Jerónimo. Y así hicieron con millones de cristianos. De todas las maneras imaginables. Lo quemaron, lo mataron, lo enterraban vivos. Podemos ver brevemente aquí en el conflicto de los siglos el capítulo titulado Una era de tinieblas o la fe de los mártires. Vamos al capítulo La fe de los mártires. Hermanos, allí tenemos una breve panorámica de cómo sufrieron esos verdaderos hijos de Dios durante el periodo de 1260 años. Iniciaron en el 538 y terminaron en el 1798, no hace mucho, apenas 3 siglos. Página 38. La historia de la iglesia primitiva, página 38 del conflicto de los siglos. La historia de la iglesia primitiva atestigua que se cumplieron las palabras del Salvador. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. El paganismo previó que de triunfar el evangelio sus templos y sus altares serían derribados y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Encendióse el fuego de la persecución. Los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Todos ellos sufrieron gran combate de aflicciones. Como dice Hebreos capítulo 10 y verso 32, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón, hermanos, Nerón fue un instrumento del mismo Satanás. Este servidor vio creo que fue National Geographic, la historia de los Césares, así se denominaron a estos emperadores romanos. Y estos hombres eran perfectos demonios, hermanos. Ellos eran poseídos por los demonios. Hermanos, los Césares buscaban doncellas de 15 y 16 años para abusar sexualmente de ella. Y después de abusar sexualmente de ella, se gozaban. Hermanos, la tiraban por fosas y se gozaban viéndola morir. Porque Satanás se goza. Por eso él, mientras Cristo era vituperado, era azotado, el pueblo que profesaba ser el pueblo de Dios se gozaba y se reía. Los guardias romanos se gozaban y se reían. Por eso era que cuando en el circo romano se llevaban a estos hombres de Dios a ser devorados por los leones, a ser incendiados por las hogueras,
había un público que se gozaba y aplaudía. Mis hermanos, terminando esta panorámica, dice más: estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón, un acérrimo enemigo de la verdad de Dios y de su pueblo, ¿sabían que Él va a resucitar en la resurrección parcial? ¿Sabían eso? En la resurrección parcial, búsquelo en el Conflicto de los Siglos, página 795. No lo menciona por su nombre, pero hay 3 categorías de personas que menciona allí que van a resucitar en la resurrección parcial. Antes, no durante, antes de la venida de Cristo. Todos los que murieron en la verdad del mensaje del tercer ángel, los enemigos más acérrimos de la verdad de Dios y de su pueblo, van a resucitar. El Señor los va a resucitar también. En la historia de los 6.000 años de pecado, esos que como Nerón, esos que como los papas, esos que como los enemigos del pueblo de Dios más acérrimos, se burlaron de la verdad. El Señor los va a resucitar. Ahí va a resucitar Anás y Caifás y esos guardias romanos, todos esos que abusaron de Jesús. Pero no solamente los que abusaron de Jesús, todos los que fueron enemigos de la verdad y de su pueblo, los más acérrimos, dice. Porque el ser enemigo del discípulo de Cristo es ser enemigo de Cristo. Entonces, cerca del tiempo del martirio de San Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades, hambres, pestes y terremotos. Como eran objeto de los odios y sospechas del pueblo, no faltaban los detractores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión. Nótese, Satanás hace exactamente las acusaciones contra los hijos de Dios, exactamente de la cual él y sus seguidores son culpables. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos eran crucificados. La muerte de crucifixión, Satanás la inventó, fue para los hijos de Dios. Aunque el gobierno romano se la daba supuestamente a los malos, pero no era el objetivo de Satanás, eran los hijos de Dios. Ese era el objetivo. Por eso se la aplicó a Cristo. Dice más, a otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros. Hermanos, ¿saben qué dice la pluma inspirada? Los crímenes que se cometieron contra los verdaderos hijos de Dios, la pluma se resiste a detallarlos. Hermanos queridos, pasemos rápidamente al conflicto de los siglos, ahora en la página 246. Dice de la siguiente manera: la ira de los perseguidores era igualada por la fe de los mártires, alabado sea Jehová. No solo los hombres, sino aún delicadas señoras y doncellas desplegaron un valor inquebrantable. Esto era en Suecia, hermanos. Las esposas se colocaban al lado de sus maridos en la hoguera, y mientras estos ardían en llama,
Ellas los animaban con palabras de consuelo o cantándoles salmos. ¿Estamos imaginándonos, hermanos, esas escenas? Dice más, las doncellas al ser enterradas vivas, hermanos, ¿estamos escuchando eso? Es leyendo la palabra de Dios que estamos aquí en el conflicto de los siglos. Recuerde que en el espíritu de profecía es la mismita palabra de Dios que se lee, igualito que en la Biblia. No hay diferencia, hermanos. Dijo la sierva de Dios, los testimonios o son inspiración de Dios o no lo son. De manera que no hay término medio en la palabra de Dios. Nótese, las doncellas al ser enterradas vivas, página 246 del conflicto de los siglos, óigase bien, hermanos, se acostaban en sus tumbas con la tranquilidad con que hubieran entrado en sus aposentos o subían a la hoguera y se entregaban a las llamas, vestidas con sus mejores galas, lo mismo que si fueran a sus bodas. Alabado sea Jehová por estas personas. Hermanos queridos, ustedes saben lo terrible que es enterrar a un muerto amado, enterrar a un hijo, a una hija, enterrar a un padre, a una madre. Hermanos, esto es doloroso. Este servidor el año pasado pasó por la crucial situación de tener que enterrar a mi madre, a esa señora que me trajo al mundo y que nací en el Evangelio por la gracia de Dios y que me enseñó a amar a Jesús. Nunca he recibido más buenos ejemplos de un ser humano que el que recibí de esa mujer. Alabado sea Jehová, porque murió fiel al Todopoderoso. Pero hermanos, ella no tuvo que sufrir estas situaciones. Miren, hermanos, ustedes saben lo que ver a un ser humano, una mujer, una doncella en sus años mozos de 18 o 19 años. Hermanos, verla ser enterrada. Hermanos, a una gente viva echarle tierra. Sí, eso hacían. Y saben que ellas, cuando eran sentenciadas a ser enterradas vivas, no se afligían. Gozaos y alegraos. Ese fue el texto que leímos. Hermanos, mírenlo aquí. Ese es el poder de Dios. Nótese, las esposas no se ponían la mano en la cabeza. Ay, mi esposo está ardiendo en llama. No, se le ponían al lado y le daban ánimo y se ponían a cantar. Vuelvo y leo. Las doncellas, al ser enterradas vivas, se acostaban en sus tumbas. Ni siquiera había que obligarlas. Con la tranquilidad con que hubiesen entrado a sus aposentos. O si eran condenadas a la hoguera, se entregaban a las llamas, vestidas con sus mejores galas. Me imagino a una doncella de 18, 19 años, tildada de hereje, verdadera hija de Jehová Dios, decirle a su madre o a su padre o a un familiar, estoy sentenciada a morir en las llamas. Y me estoy ataviando, porque es un sacrificio, es una ofrenda a Jehová Dios. Hermanos, nosotros no estamos pasando nada. Ha llegado el tiempo, apreciados amigos y hermanos que me escuchan, de ofrendarle a Dios lo mejor. Hermanos queridos, nosotros no estamos pasando nada. ¿Qué podemos nosotros darle a Dios? Hermanos, Él es
quien sostiene nuestras vidas. Cada año que cumplimos es un regalo del Todopoderoso para que nosotros perfeccionemos el carácter. Cada mes que Dios nos regala es para que nosotros se lo dediquemos a Él. Cada semana, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, hermanos. Nótese que la respiración es cada segundo. Es una lección que Dios nos da. La respiración. Sin respirar no podemos vivir. Hermanos, y nos dice, soy yo que te doy la vida, y ese corazón late, no porque nosotros le digamos late o deja de latir, es porque Jehová Dios le ha ordenado late. Hermanos, ¿qué estamos nosotros haciendo por Cristo? Mis hermanos, mis amigos, llegó la hora de nosotros darnos por entero al dador de la vida. El tiempo nos faltaría para seguir hablando de esa nube de testigos. Hermanos queridos, ¿cuántos hombres, cuántos seres humanos entregaron su vida por el dador de la vida? Ahí tenemos la historia de Juan Knox. Ahí tenemos la historia de los hermanos que fundaron el estado de Rhode Island. Guillermo. Ahí tenemos la historia de los peregrinos. Pero antes que ellos tenemos la historia de todos esos hombres que dieron testimonio de la verdad. Martín Lutero. Ahí tenemos la historia de todos esos hombres que en diferentes épocas de esos 1260 años, hermanos, ahí está Colombano en Escocia. Ahí está un enano, así mismo lo dice el conflicto de los siglos, Julián de Hernández. Era enano, un hombre chiquitico, de tamaño, pero qué grandote ante la vista del Rey de Reyes. Este hombre era colportor en España, hablaba el mismo idioma que nosotros. Dice el conflicto de los siglos que Julián de Hernández invadió España de los escritos de Martín Lutero. Ya lo habían traducido al español. Y lo buscaban, hermanos, a diestra y siniestra. Hubo alguien que le traicionó. Este hombre transportaba los libros, los escritos de Jehová, en diferentes artículos que entraban en los contenedores a los puertos de España, y ahí metía los escritos. Y los españoles, los altos dirigentes, estaban incómodos. ¿Quién es que ha inundado a España? Hermanos, alguien lo traicionó y lo denunciaron y lo metieron preso, hermanos, durante algunos años. ¿Y saben qué posición lo pusieron? Le quebrantaron los huesos, hermanos. Lo amarraron con las piernas abiertas y le fueron quebrantando, rompiendo los huesos, hermanos. Es un abuso horrible que se hizo contra Julián de Hernández. Pudiéramos mencionar, hermano, la historia de tantos mártires
Y nosotros estamos sufriendo de esa manera, hermanos queridos. ¿Qué estamos nosotros haciendo por Cristo? Él es que nos da todo, hermanos. Hermanos, lo que nosotros pudiésemos dar por Jesús es siempre y será siempre una bagatela. Lo primero es, hermanos, entregarnos por completo al dador de la vida, a la perfección del carácter. Lo próximo es hacer su obra con todo el corazón. Hermanos, a un cristiano no debe pasársele un día sin haber compartido la palabra de Dios de alguna manera. ¿Cómo estamos nosotros usando las redes sociales? ¿Estamos nosotros utilizando el Facebook para exhibirnos? ¿O el WhatsApp para comentar política y chismes? ¿Estamos nosotros usando las redes sociales, el YouTube y otras redes sociales para exponer alguna ropa que estamos luciendo? ¿O para exhibirnos, para que la gente nos admire y se ensalce el yo en vez de ensalzar a Cristo? ¿Estamos luciendo un peinado ostentoso, encrespado, como dice el apóstol Pedro? ¿O estamos colaborando con estas verdades preciosas? Hermanos queridos, llegó el momento de nosotros aprovechar este corto tiempo de paz que el Señor nos ha dado, porque se aproximan otra vez esos 1260 años, se aproximan otra vez en otro periodo, pero se aproxima un tiempo de persecución. Apocalipsis 24. Y Juan vio allí la sangre de otros mártires que no son de los 1260 simbólicos, sino de unos que testificaron por Cristo exactamente antes de su venida a esta tierra. Hermanos, se aproximan días difíciles. Aprovechemos estos días para predicar a voz en cuello. Este servidor se goza para honra de Dios cuando puedo tomar un altoparlante y vocear en un lugar, hermanos, en una ciudad donde fluyan muchas personas, las verdades preciosas. Hermanos, este ministerio se ha propuesto llevar conflictos de los siglos, como la pluma inspirada, iluminada de Dios lo ha pedido. Hermanos, hoy en día el pueblo que profesa la verdad está peor que el pueblo judío. Y los dineros de Dios están siendo malversados. Los dineros de Dios están siendo estafados. Mis hermanos, llegó el momento de nosotros llevar el dinero sagrado a donde se está verdaderamente haciendo la obra que Dios quiere que se haga. Mis hermanos, Dios espera de nosotros una entrega total. Donde quiera que se esté promoviendo las verdades de Dios, con toda integridad, allí debe estar nuestro apoyo. Hermanos queridos, Dios espera por nosotros. Lo primero es
entregar nuestra voluntad de manera completa al dador de la vida, entendiendo que Dios es nuestro sustentador. Hermanos, nosotros tenemos que entender que podemos hablar es porque Dios nos da el don del habla. ¿Cuántas personas en este mundo, hermanos, no pueden hablar? Son mudos. ¿Cuántos otros no pueden caminar? ¿Cuántos otros, hermanos, están sufriendo una enfermedad mortal? ¿Y para qué Dios te da la salud, amigo? Que me escuchas, hermanos, que me escuchas. No desperdicies tu salud, entrégasela a quien te la dio, a quien te la da, dásela. Usa tus pies. Cuán preciosos son los pies de aquel que los usa para llevar las buenas nuevas de salvación. Hermanos queridos, hoy podemos predicar la verdad porque hay tolerancia religiosa, pero se aproximan días en que ya no podremos, en que cuando lo hagamos, lo haremos con el peligro de ser encarcelados. Hermanos, ¿y por qué no? Ahora, hacerlo a toda voz. Hablemos con Dios. Amante Padre, agradecidos estamos de ti, Señor Jesús, porque tú eres un Dios de amor, porque eres un Dios de misericordia infinitas. Ponemos a este pueblo que a través del mundo escucha tu palabra y que está dispuesto, Señor, a honrarte. Ponemos en tus manos a cada persona que está escuchando este tema y que lo escuchará, para que el poder de tu Espíritu, Señor, sea sobre él y que dependa de ti por completo, que una entrega total sea hecha, Señor, día por día, cada mañana al levantarse, y que todos sus bienes, todos sus intereses sean puestos a la orden de aquel que se dio por entero. Nada en el universo más caro que la sangre preciosísima de tu Hijo amado. Oh Señor, no debe adolecer de recursos aquellos que están haciendo tu obra. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes, para que tú nos abra el camino para llegar con esas verdades preciosas a aquellos que necesitan de ti. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén.